Cada año, en nuestro increíble planeta azul, e incluso más allá de sus límites, las personas descubren diversos artefactos misteriosos, ya sean criaturas inusuales encontradas en lugares inesperados o tierras enigmáticas que revelan aterradores secretos antiguos. Ahora mismo te contaremos sobre 100 descubrimientos alrededor del mundo que sorprendieron a todos. Estás en el canal Facts Room. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y por supuesto, ¡vamos allá! Jig-Ji, el libro impreso más antiguo del mundo, con letras móviles de metal. Fue creado en 1377, 80 años antes de la famosa Biblia de Gutenberg, que erróneamente se considera el primer libro impreso con tipos móviles. Jig-Ji contiene enseñanzas y consejos budistas de monjes célebres. Este texto fue impreso durante el periodo de la dinastía Goryeo y representa un testimonio único de los avances en tecnología de impresión en la antigua Corea. El proceso de creación de este libro fue arduo y exigía un alto nivel de destreza. El uso de letras móviles de metal permitía reutilizar los mismos caracteres múltiples veces, acelerando significativamente el proceso de impresión en comparación con los métodos tradicionales de tallado en madera. Hoy en día, Jig-Ji se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia y es un importante patrimonio cultural que confirma los logros avanzados de Corea en el campo de la imprenta. El reino de Silla fue uno de los 3 grandes reinos coreanos y existió casi 1000 años, desde el año 57 antes de nuestra era hasta el año 935 de nuestra era. Este reino fue uno de los más poderosos en la historia de Corea y logró unificar el país al vencer a los otros 2 reinos. Durante el reinado de Silla, el budismo se convirtió en la religión estatal, lo cual impulsó la construcción de numerosos templos y otros sitios culturales. Además de templos, se construyeron numerosas tumbas en las que se enterraba a la nobleza y a los miembros de la familia real. Recientes excavaciones arqueológicas en la antigua capital de Silla, la ciudad de Gyeongju, han llevado al descubrimiento de tumbas que cambiaron las ideas de los investigadores sobre los rituales de entierro en la antigua Corea. Anteriormente, los investigadores encontraban tumbas con armazones de madera, rodeadas por un túmulo de tierra y reforzadas con piedras. Sin embargo, los nuevos hallazgos mostraron que algunos de estos entierros no tenían el perímetro de piedra habitual. Aunque este hallazgo puede parecer menor, es importante para los arqueólogos, ya que demuestra la diversidad en métodos de entierro y tradiciones culturales en la antigua Corea. Estos descubrimientos ayudan a comprender mejor cómo evolucionaron los rituales funerarios y cómo reflejaban las creencias sociales y religiosas de la época. El siguiente descubrimiento curioso es un antiguo sistema de escritura llamado Hangul, que se utilizó entre los siglos VII y X durante los periodos de Silla y Goryeo. Hangul era un sistema de escritura del idioma coreano mediante caracteres chinos, que se usaban no por su significado, sino por su sonido. Sin embargo, algunos símbolos conservaban su significado, lo que hacía que el sistema fuera difícil de leer. Hangul se usaba principalmente para escribir poesía sobre la naturaleza, temas religiosos y amorosos. Con el tiempo, este sistema de escritura fue reemplazado por otros más comprensibles, como el Idu y más tarde el Hangul, que fue desarrollado en el siglo XV y se convirtió en el alfabeto oficial de Corea. Cheomseongdae es uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo que aún se conserva. Esta torre de piedra, construida en el siglo VII durante el reino de Silla, se utilizaba para observar estrellas y planetas. Los datos recopilados permitían predecir las estaciones y planificar las actividades agrícolas, lo cual era vital para el reino. El observatorio tiene una altura de 9 metros y consta de 362 piedras, lo cual, según algunos historiadores, simboliza la cantidad de días en el año. Esta torre, que tiene una forma que recuerda a un faro o una botella, subraya el alto nivel de conocimientos en ciencia y astronomía de la antigua Corea. Durante excavaciones arqueológicas en Corea del Sur, se hizo un descubrimiento que dejó atónitos a los científicos: los restos de una mujer,
presuntamente sacrificada al construir una fortaleza en el siglo IV. Este descubrimiento no fue el primero de su tipo. En 2017, se encontraron los cuerpos de otras 2 personas también sacrificadas. Los restos se hallaron en la entrada principal del complejo y estaban rodeados de huesos de animales, lo cual reforzó la teoría de un sacrificio ritual para proteger la construcción. Antes de este hallazgo, los investigadores suponían que tales rituales podrían haber tenido lugar solo basándose en leyendas y mitos. Sin embargo, las pruebas encontradas confirmaron que en la antigüedad existían sacrificios humanos. Tripitaka coreana es una colección de textos sagrados budistas grabados en tablillas de madera. Incluye alrededor de 81.000 tablillas con enseñanzas, leyes e ideas filosóficas que constituyen la base del budismo. Estas tablillas fueron fabricadas en el siglo XIII durante la dinastía Goryeo. En esa época, Corea estaba amenazada por una invasión mongola, y la creación de estos textos sagrados se consideraba una protección espiritual del país. Las tablillas fueron grabadas con tal precisión que no contienen ni un solo error. Después, la madera fue tratada especialmente para garantizar su durabilidad. Hasta hoy, estas tablillas se encuentran en excelente estado y se conservan en un templo especial en Corea del Sur. Están almacenadas en edificios especialmente diseñados para protegerlas de insectos, condiciones climáticas y fuego. Tripitaka coreana tiene el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y representa un enorme valor en términos de religión y tecnología. En Corea del Sur ocurrió un caso que dejó al público conmocionado e intrigado. Una mujer mantuvo el cuerpo momificado de su esposo en su casa durante 7 años después de que él muriera de cáncer de hígado en 2006. En lugar de enterrarlo según la tradición, embalsamó el cuerpo y lo dejó en la sala de estar. Cada día, antes de ir a la escuela, sus hijos se despedían del cuerpo de su padre como si fuera un miembro vivo de la familia. Solo después de 7 años, las autoridades se enteraron de este caso y la mujer fue acusada de almacenamiento ilegal del cuerpo de un fallecido. Esta historia planteó interrogantes sobre la salud mental y la actitud hacia la muerte en la sociedad, así como sobre la necesidad de proporcionar apoyo y ayuda a las familias que atraviesan pérdidas difíciles. Imaginen que son un oso, y un oso muy raro. ¿Dónde preferirían esconderse? Probablemente escogerían uno de los pocos lugares en su país donde están prohibidas las acciones militares y la violencia relacionada. Así hizo el oso del Himalaya, también llamado oso lunar, por las manchas blancas en su pecho. Esta especie vive en los bosques y montañas de Asia y, como muchos otros animales, sufre por las actividades humanas que destruyen su hábitat. Debido a la pérdida de hábitat y a la caza furtiva, el número de estos osos ha disminuido drásticamente y ahora son una rareza. Por eso, cuando uno de estos osos fue avistado en la zona desmilitarizada, ecologistas y defensores de la naturaleza se alegraron enormemente. La zona desmilitarizada fue creada en 1953, después de la firma del Acuerdo de Armisticio entre Corea del Norte, China y la Organización de las Naciones Unidas. Sirve como zona de amortiguamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tiene una longitud de 96 kilómetros y un ancho de 4 kilómetros. Excepto para funcionarios de alto nivel involucrados en negociaciones, la entrada está estrictamente prohibida. Las negociaciones se llevan a cabo en una pequeña área llamada Zona de Seguridad Conjunta, en el lado occidental de la zona desmilitarizada. Aunque la zona oficialmente se considera neutral, es un foco de tensión y peligro, y en ella han ocurrido incidentes con víctimas entre militares y civiles. A ambos lados de la zona desmilitarizada se encuentran las llamadas aldeas de paz. Estos asentamientos se crearon para demostrar una vida lujosa, que en realidad era inaccesible para la mayoría de las personas en los años 50, cuando estas aldeas aparecieron. Hoy en día, siguen siendo un símbolo de rivalidad entre los países, manteniendo la ilusión de prosperidad ante la otra parte.
Los barcos Tortuga o Kobuksones fueron naves militares únicas utilizadas por la Marina coreana en el siglo XVI para defenderse de las invasiones japonesas. Estos barcos se convirtieron en un símbolo del poder militar coreano y la inventiva en ingeniería. Su nombre se debe a una característica de su diseño. La cubierta del Kobukson estaba cubierta de espinas de hierro, lo que impedía el desembarco de soldados enemigos. La proa del barco tenía la forma de una cabeza de dragón, de la cual podía salir humo, creando la impresión de un monstruo intimidante. Los barcos Tortuga fueron de los primeros en el mundo en contar con una cubierta totalmente cerrada, lo que protegía a la tripulación de flechas y cargas de pólvora. Estaban equipados con cañones colocados a lo largo de su perímetro, lo que permitía disparar en todas las direcciones. Estas naves se utilizaron en batallas navales por el almirante Yi Sun-sin, quien pasó a la historia como uno de los estrategas militares más célebres de Corea. El uso exitoso de los Kobuksones contribuyó a fortalecer la defensa del país y proteger su independencia. Una corona de oro fue hallada en una de las antiguas tumbas del reino de Silla y se convirtió en un importante descubrimiento arqueológico. Esta tumba, que tiene alrededor de 1500 años de antigüedad, contenía numerosos artefactos valiosos, incluyendo joyas, cerámica y vasos rituales. Sin embargo, la corona, hecha de oro puro y decorada con intrincados patrones y colgantes, fue el hallazgo más destacado. Simboliza el poder y el derecho divino de los gobernantes de aquella época. El arte de fabricar una corona de este tipo requiere un alto grado de habilidad y muestra el nivel de desarrollo de las artesanías en la antigua Corea. La corona hallada confirma las ideas sobre el lujo y la importancia de los rituales reales, ayudando a los historiadores y arqueólogos a obtener una visión más completa de la cultura y la sociedad del período Silla. Corea del Sur ha desarrollado un proyecto conocido como K-Star, que es una instalación que imita los procesos que ocurren en el Sol. El objetivo del proyecto no es la conquista del espacio, sino la creación de una nueva fuente de energía limpia. La instalación funciona bajo el principio de fusión nuclear, donde los núcleos atómicos se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. Para lograr esta fusión, K-Star calienta átomos de hidrógeno a una temperatura de más de 1 millón de grados Celsius, convirtiéndolos en plasma. El plasma se mantiene mediante potentes campos magnéticos. La principal tarea de los científicos es mantener la reacción el tiempo suficiente para generar energía útil. Lograr este objetivo abriría el camino hacia una fuente casi ilimitada de energía, sin producir los desechos que caracterizan a las centrales nucleares tradicionales. El monumento a Hwanggaeto es un enorme monolito erigido en la parte noreste de China en honor al rey coreano Hwanggaeto. Esta gran losa de piedra se erigió alrededor del año 414 de nuestra era, poco después de la muerte del soberano. En la losa están grabadas inscripciones que relatan sus hazañas militares y la expansión del territorio del reino. El monumento, aunque probablemente exagere los logros del rey y contenga elementos de propaganda, sigue siendo una fuente histórica importante que ilustra el poder y las ambiciones del Estado coreano de esa época. Según las últimas noticias, se ha descubierto algo que asombró al mundo. Se informa que es una imagen de restos humanos muy antiguos, que, según se afirma, son los más antiguos encontrados en Corea. Sin embargo, esto parece improbable, considerando que los humanos habitaron esta tierra desde tiempos prehistóricos. ¿Qué piensan de este sombrío descubrimiento? Air Koryo es la única aerolínea de Corea del Norte. Opera tanto vuelos domésticos como algunas rutas internacionales, como a Pekín y ciudades de Rusia. Air Koryo utiliza aviones de fabricación soviética que, a pesar de su antigüedad, ofrecen comodidad y amplitud a los pasajeros. Sin embargo, la aerolínea ha ganado una reputación de ser la peor del mundo y tiene una estrella en el ranking de aerolíneas. A los pasajeros se les ofrece un servicio mínimo, y aunque se proporciona comida a bordo,
no siempre está disponible debido a la escasez de alimentos en el país. No obstante, algunos viajeros destacan que en los aviones antiguos hay más espacio para las piernas y asientos cómodos, lo cual puede resultar inusual para quienes vuelan en aeronaves modernas con cabinas estrechas. Corea del Sur ha implementado leyes estrictas para combatir el desperdicio de alimentos. Según las nuevas reglas, los ciudadanos están obligados a separar los desechos alimentarios de la basura común. El incumplimiento de estas normas conlleva multas. Además, se cobra por la recolección de residuos alimentarios, y los desechos pueden rastrearse hasta los hogares específicos para garantizar el cumplimiento de la ley. Estas medidas tienen como objetivo reducir la cantidad de residuos enviados a los vertederos y fomentar su reciclaje para reutilizarlos como alimento para animales o fertilizantes. Corea del Sur ha dado un paso significativo en la lucha contra el desperdicio de alimentos y ha llamado la atención de otros países con su enfoque hacia cuestiones ambientales. Entre 1645 y 1715, las crónicas reales coreanas registraron un fenómeno inusual. La duración de los ciclos solares era aproximadamente 3 años más corta de lo habitual. Este hecho coincide con el mínimo de Maunder, un periodo de muy baja actividad solar. Durante este tiempo, prácticamente no había manchas solares, que son un indicador de actividad magnética. Este periodo también coincidió con la llamada Pequeña Edad de Hielo, cuando las temperaturas en Europa y América del Norte eran más bajas que el promedio. En junio de 2024, Corea del Sur anunció el inicio de la explotación de sus propios yacimientos de petróleo y gas. La extracción se realiza en la región de Pohang, donde se encontraron significativos depósitos de estos recursos naturales bajo el lecho marino. Según estimaciones preliminares, el volumen de reservas alcanza hasta 14.000 millones de barriles de petróleo y gas. El anuncio de la explotación generó un aumento de interés en el sector energético surcoreano y provocó un aumento de aproximadamente 30% en las acciones de la empresa estatal Korea Gas Corporation. Este paso fue recibido de manera mixta, ya que ocurre en medio de esfuerzos globales para la transición a fuentes de energía renovable. Sin embargo, para Corea del Sur es un avance importante hacia la independencia energética, lo que podría ayudar a reducir la dependencia de recursos importados y fortalecer la economía del país. Los dólmenes son antiguas estructuras de piedra que se usaban para entierros. Consisten en grandes piedras planas colocadas horizontalmente sobre soportes de piedra verticales, formando una especie de techo. Estas estructuras datan de la Edad del Bronce y se usaban para sepulturas de personas de alto estatus. Corea del Sur puede presumir de tener la mayor concentración de dólmenes en el mundo. Son particularmente abundantes en la región suroeste del país, donde forman campos de piedra. Estos dólmenes están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son testimonio de las ricas tradiciones y creencias de los antiguos habitantes de la península de Corea. Su estudio ayuda a comprender mejor las creencias culturales y religiosas de los antiguos pueblos y su visión sobre la vida y la muerte. El sistema de calefacción tradicional coreano, conocido como ondol, es único en el sentido de que calienta el hogar mediante el calentamiento del suelo. El sistema funciona de la siguiente manera. El fuego se enciende en el fogón de la cocina, y el calor que se genera pasa a través de largas tuberías horizontales hechas de arcilla o piedra, que están ubicadas debajo del suelo. Este método garantiza una distribución uniforme del calor, manteniendo el espacio acogedor, incluso en los días más fríos del invierno. Esto es especialmente conveniente en un país donde es común sentarse e incluso dormir en el suelo. Las versiones modernas del ondol usan tuberías de agua caliente, lo que hace que el sistema sea más seguro y eficiente. Recientemente en Corea del Sur se realizaron cambios en el cálculo de la edad, lo que hizo que muchos coreanos fueran oficialmente 1 o 2 años más jóvenes. Hasta este momento, la edad en Corea se contaba según un sistema en el cual el bebé tenía 1 año al nacer, y luego se le agregaba 1 año cada 1 de enero, independientemente de su fecha de nacimiento real.
Si un niño nacía el 31 de diciembre, al día siguiente cumplía 2 años. Ahora, el país ha adoptado el Sistema Internacional de Cálculo de Edad, que se usa en la mayoría de los países del mundo. Corea del Norte utiliza su propio calendario, que fue introducido en 1997. Este calendario, llamado en honor a la ideología Juche, enfatiza la independencia y la autosuficiencia del país. El calendario comienza a contarse desde 1912, año de nacimiento del fundador del estado Kim Il-sung. El calendario gregoriano no ha sido completamente abolido. Se usa en paralelo. Para convertir el año del calendario norcoreano al calendario gregoriano, se deben sumar o restar 1911 años. Por ejemplo, el año 2023 del calendario gregoriano corresponde al año 112 del calendario norcoreano. Además, en diferentes periodos, Corea del Norte ha introducido sus propias zonas horarias, que difieren de los estándares internacionales. Este objeto misterioso rápidamente se convirtió en el tema principal de discusión hace unos meses. En la playa de Perth apareció algo realmente enigmático. Una enorme pieza de metal yacía en la arena, semejante a algún tipo de equipo de maquinaria, pero nadie sabía exactamente qué era. La historia rápidamente se difundió en Internet, lo que llevó a que la gente intentara averiguar su origen. Las autoridades fueron llamadas para retirar el objeto gigante desconocido. Tras la investigación, se descubrió que era una parte de un motor de cohete. Aún no se sabe cómo llegó a la playa. El objeto tenía 2 metros de ancho y una conexión eléctrica en la parte superior. Una mujer regresó a casa de un viaje a Australia y le esperaba una sorpresa realmente aterradora en la habitación de su hija. Descubrió un enjambre de arañas de patas largas que salían de una grieta en el techo y descendían por las paredes blancas. Las arañas son algo común en Australia, pero ver un ejército entero de arañas fue algo poco usual. Las fotos escalofriantes fueron publicadas en Internet con una solicitud de ayuda. Por suerte, estos arácnidos eran inofensivos. De lo contrario, esta sorpresa aterradora podría haberse convertido en una auténtica pesadilla. Otro incidente de infestación de arañas desconcertó a los residentes cuando innumerables arañas invadieron el área de Victoria en Australia. Se cree que la causa fueron las fuertes lluvias. Los aterradores arácnidos tejieron redes protectoras, cubriendo todo a su paso. Parecía una decoración de Halloween, pero era real. Cuando vi este tronco en el océano, me pareció extraño. Un hombre estaba pescando en la playa de Queensland, cuando notó algo más grande que su captura. A unos pocos metros, el extraño ser parecía un monstruo de aguas profundas, pero al acercarse descubrió que no era otro que un cocodrilo. El pescador calculó su longitud en alrededor de 4 metros, y el cocodrilo nadó cerca de la orilla durante unos 5 minutos antes de regresar al mar. Si los megalodones se extinguieron hace aproximadamente 2.600.000 años, ¿qué es esa enorme criatura que yace en la playa? Esto sucedió hace casi 10 años, cuando los australianos se sorprendieron al ver un enorme tiburón en la playa, que supuestamente podría haber sido un gigantesco megalodón. Las teorías comenzaron a circular. Algunos afirmaban que era una nueva especie de tiburón, mientras que otros estaban seguros de que era un megalodón australiano. Sin embargo, los expertos lo refutaron, explicando que se trataba de un enorme tiburón blanco, que posiblemente fue arrastrado por las olas. Ya sea en el Océano Pacífico o en el Índico, sus profundidades siempre están llenas de misterios. Si hablamos de Australia, sus océanos también están llenos de numerosas reliquias antiguas, y la más famosa de ellas es una embarcación histórica naufragada. Este naufragio histórico, junto con otros 800 naufragios, se encontró a varios kilómetros bajo la superficie del agua. Algunos se hundieron durante ciclones, mientras que otros fueron abandonados durante la guerra. Estos naufragios históricos están preservados por el gobierno australiano, y este lugar atrae a muchos entusiastas del buceo, considerándolo uno de los mejores lugares de inmersión en el mundo. En 1997, un granjero australiano que se dedicaba a la cría de pollos descubrió accidentalmente algo sorprendente en su terreno, lo que despertó gran interés en su ciudad. Estaba limpiando una gran losa de arenisca y encontró en ella fósiles de una criatura antigua,
cuya edad se estimó en 240 millones de años, lo que la hace más antigua que los dinosaurios. La criatura hallada era un reptil anfibio similar a un cocodrilo, pero con dientes más pequeños. Estos hallazgos son extremadamente raros, y este fue uno de menos de 10 casos similares en todo el mundo. Los restos fueron entregados al Museo de Australia para ser estudiados por paleontólogos, quienes investigan este grupo extinto de animales. Un día, un residente de Australia fue testigo de un evento asombroso en la playa. Una luz deslumbrante apareció en el cielo con un estruendo, y al principio se pensó que era un rayo. Pero después de algunas horas, los meteorólogos confirmaron que un meteorito había caído a la Tierra, aterrizando precisamente en una playa australiana. Este hombre valiente no solo se quedó en el lugar, sino que también logró grabar cómo la enorme bola de fuego impactaba en la playa tranquila, dejando tras de sí asombro y admiración. Probablemente hayan oído hablar de Godzilla, la legendaria criatura gigante de la ficción, pero permítanme contarles sobre un nuevo hallazgo en Australia, al que podríamos llamar Sila. Un guardaparques australiano descubrió accidentalmente un sapo de tamaño extraordinario, que pesaba 3 kilogramos, estableciendo así un récord para sapos de ese tamaño. Este sapo podría poner hasta 35,000 huevos. Sin embargo, este hallazgo no fue motivo de alegría, ya que los sapos de caña son una especie invasora en Australia, y un ejemplar tan grande puede representar una seria amenaza para el ecosistema local. Los residentes de una ciudad australiana quedaron desconcertados al ver en la orilla una escena horrible con un olor desagradable. «Está en mal estado y huele muy mal», dijeron. Un cadáver de ballena fue arrastrado a la costa y la descomposición del animal hizo que toda la ciudad se sumergiera en un olor repugnante. El enorme cuerpo fue visto flotando en el agua y después de unos días fue encontrado en estado de descomposición a lo largo de la costa. Las autoridades fueron informadas sobre el gigantesco hallazgo y lo retiraron inmediatamente, enviándolo a una autopsia para determinar la causa de su muerte. En un cementerio en el valle de Huaral, en el territorio norcentral de Perú, se encontraron cráneos, partes de cuerpos y artefactos. En ese momento, un grupo de arqueólogos anunció que habían descubierto 30 tumbas de la era preincaica. También se encontraron jarras enteras y urnas en el cementerio. Los investigadores dijeron que las tumbas pertenecían a personas de diferentes estratos sociales que pudieron haber vivido entre los años 1000 y 1440 de nuestra era. Este descubrimiento se consideró significativo, ya que proporcionó una comprensión de una cultura que antes no había sido estudiada. Los artefactos, incluidas las jarras enteras y las urnas, pertenecían a la cultura Yang. En el río Kakadu, en Australia, ocurrió un evento nunca antes visto. Los ecologistas marinos quedaron sorprendidos al presenciar un espectáculo muy inesperado. Algo gigante nadaba en las aguas del río. Al principio pensaron que era simplemente un delfín muy grande, pero luego descubrieron que se trataba de una ballena jorobada. Y no una, sino 3. Estaban muy lejos de su hogar, y nadie esperaba encontrar algo así en un río australiano. Sin embargo, los expertos más tarde explicaron que estos majestuosos gigantes llegaron al río como parte de su migración anual. Aunque Australia es conocida por su variedad de fauna inusual y fascinante, este descubrimiento superó todas las expectativas. No todos los días se ve un unicornio, pero este era en realidad una oveja con un cuerno en la cabeza, lo cual es extremadamente raro. Al principio pensé que era una broma, pero resultó ser algo completamente diferente. La oveja no se parece en nada a las demás del rebaño, que ni siquiera tienen un solo cuerno. Pero esta oveja unicornio tiene 2. Su característica inusual atrajo gran atención. La pregunta de qué causó este extraño cuerno sigue siendo un misterio. El estado de Nueva Gales del Sur podría ser el lugar donde los animales comenzaron a caminar en la Tierra por primera vez. Hace 34 años, aquí se descubrieron 4.000 fósiles de peces perfectamente conservados, que datan de hace 360 millones de años. Este es un descubrimiento increíble, especialmente en términos de la calidad de los fósiles, lo que convierte a esta región en el lugar más importante para las excavaciones de fósiles en Australia. Recientemente, el área fue explorada nuevamente y, esta vez,
los expertos esperan encontrar fósiles de los primeros peces que comenzaron a caminar. Es asombroso cómo los animales que existieron hace millones de años aún pueden encontrarse y proporcionar conexiones con las especies actuales. Aquí está, la gigantesca pepita de oro. Este grupo de buscadores de oro tuvo suerte cuando estaban excavando en el estado de Victoria. Mientras cavaban en el desierto, encontraron una pepita de oro puro en su forma natural. La pepita pesaba alrededor de 20 libras, lo que la hacía extremadamente valiosa. Este no fue el único caso, ya que al cavar un poco más, encontraron otra, más grande que la anterior, con un peso de alrededor de 78 libras. Este último hallazgo fue declarado la pepita de oro más grande jamás encontrada. Esta pequeña criatura luminosa nadando en el agua. Este impresionante video de una rara criatura similar a un extraterrestre fue filmado por algunos buzos durante una expedición marina, quienes quedaron fascinados por el encuentro con un ángel marino, también conocido como Cleone lacani. Se desliza elegantemente en el oscuro océano mientras el hielo brilla bajo los rayos del sol. La forma en que mueve sus alas era realmente hipnotizante, similar al aleteo de una mariposa. Los investigadores estudian los ciclos de vida del ángel marino, pero aún queda mucho por aprender sobre esta criatura. En la playa se encontró una enorme criatura marina que recuerda al legendario monstruo del océano. La criatura tiene impresionantes dientes y fuertes crestas escamosas a lo largo de la espalda, causando una mezcla de asombro y preocupación entre la multitud de espectadores y expertos. El lugar del hallazgo está cercado, y en el fondo del mar agitado, una figura humana con sombrero demuestra la grandeza e imprevisibilidad de la naturaleza. ¿Qué creen que puede ser? Dejen sus suposiciones en los comentarios y seguimos con el reportaje. Los habitantes de Victoria quedaron desconcertados cuando fueron atacados por cientos de miles de insectos mortales que volaban por toda la ciudad. Enjambres de langostas cubrieron el cielo, descendiendo sobre las tierras agrícolas y devorando las cosechas en los campos. Las personas usaron redes y otros métodos para atrapar y destruir a los invasores, pero controlar este devastador ejército de invasores fue imposible. Arrasaron con todo a su paso. Aunque las autoridades agrícolas ya habían rociado insecticidas, una gran área de tierra se vio afectada por esta plaga de langostas, considerada la peor de los últimos 75 años. Tenemos una cabeza con un cuerpo adherido, lo que nos permite revelar cierta diversidad de especies. El año pasado, paleontólogos australianos anunciaron el descubrimiento de un esqueleto completo de un antiguo gran reptil marino con cuello largo en el desierto de Queensland, que se cree tiene unos 100 millones de años. Es muy raro encontrar un fósil con la cabeza y el cuerpo juntos, ya que estos fragmentos se separan fácilmente después de la descomposición debido al cuello largo y delgado del animal. El Museo de Queensland declaró que encontrar estos reptiles marinos es común, ya que estos animales prosperaron aquí en su tiempo. Así que estas criaturas de cuello largo también nadaban en este océano árido. 150 dinosaurios asustados se dispersaron en todas direcciones. El Parque de Conservación Lark Quarry, en Australia, es una magnífica atracción para los amantes de los dinosaurios, ya que aquí se conservan sus huellas. Estas huellas no dejan dudas de que los dinosaurios vagaron por Australia hace 95 millones de años. Las huellas fosilizadas se interpretaron como pertenecientes a un depredador que perseguía a su presa y causaba pánico entre unos 150 dinosaurios bípedos. El hecho más sorprendente de estas huellas es que no se han movido y se encuentran en su posición original, y se construyó un edificio a su alrededor. En la playa de Queensland, un hombre hizo una captura inesperada al atrapar un tiburón mientras pescaba y sacarlo a la arena. Al parecer, el tiburón tenía hambre y por eso mordió el anzuelo en la caña y se convirtió en la captura. Miren a este tiburón, chicos. Afortunadamente, era un tiburón pequeño, porque si hubiera atrapado uno grande, este tipo lo habría lamentado. Después de tomar algunas fotos, el tiburón fue liberado de nuevo en las profundidades del agua. Durante décadas, después del envío de sondas a Marte, las fotografías devueltas han sido objeto de un análisis exhaustivo, y algunas de ellas
han generado muchas teorías. Una de esas imágenes fue captada durante la misión Viking en los años 1970. En ella se puede observar un objeto que, desde cierto ángulo, parece una pirámide. En la foto se aprecia un objeto con 4 lados claros, como si fuera una pirámide real, lo que dio lugar a conjeturas sobre la existencia de una civilización antigua en Marte. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que solo era un juego de luces y sombras que, por casualidad, daba a la formación rocosa la apariencia de una pirámide. Casos similares ocurren en la Tierra, por ejemplo en la Antártida, donde algunas montañas, desde ciertos ángulos, parecen pirámides, aunque en realidad no lo son. En el año 2023, el rover Perseverance captó en Marte un fenómeno único, un remolino de polvo marciano que se asemeja a un tornado terrestre, pero compuesto exclusivamente de polvo y otras partículas. Este fenómeno no es único, ya que tales remolinos también se encuentran en la Tierra, pero el remolino marciano impresionó por su gran altura. Era casi 5 veces más alto que el Empire State Building, alcanzando una altura de alrededor de 2.000 metros, lo cual lo hace notablemente más grande que los tornados comunes en la Tierra, cuya altura promedio es de 500 metros. Este hecho es importante para los científicos y futuros exploradores, ya que estos remolinos marcianos podrían ser una amenaza seria para posibles construcciones o equipos. Además, es importante recordar que, debido a las condiciones especiales de Marte, estos remolinos podrían ser aún más grandes que los ya registrados, lo que añade complejidad al diseño de futuras misiones a Marte. Quiero comenzar explicando brevemente qué se entiende por hallazgos extraños en Marte. Es un planeta en el que no vivimos y aún no hemos explorado muchas cosas que pueden estar allí. Dado que Marte es un planeta deshabitado, podríamos esperar ver diversas piedras y formaciones rocosas, pero lo que no debería estar allí son objetos que alguien haya dejado o colocado. En el año 2022, el rover Perseverance captó en la superficie de Marte un material inusual, similar a un enredo de cuerda. La cuerda no es algo extraño en la Tierra, pero en Marte no debería estar. Y el hecho de que el material estuviera enredado podía hacer pensar que fue dejado intencionalmente de esa forma. ¿De dónde vino esta cuerda o tejido y cómo llegó a Marte? Resultó ser nuestro propio misterio. El caso es que cuando Perseverance aterrizó en Marte en el año 2021, no solo llegó, sino que debía aterrizar de manera segura usando una red especial de Dacron, un textil de alta calidad y resistencia que permitió al rover aterrizar de forma segura. Sin embargo, en el proceso de aterrizaje, la red de Dacron de la que estaba hecho este material se rompió y se dispersó por la zona circundante. La imagen fue tomada en ese lugar, por lo que resultó que el propio rover fue la fuente de este objeto misterioso. Aunque esta explicación brindó cierto alivio, también demostró que incluso el aterrizaje de un rover en Marte es una empresa peligrosa. Esta información es extremadamente importante si algún día decidimos enviar personas a Marte. En enero del año 2024, los científicos realizaron un descubrimiento que podría cambiar significativamente nuestra comprensión de la historia marciana. El rover Perseverance descubrió rastros de un antiguo lago que se encontraba dentro de uno de los cráteres de Marte. Los rastros de este lago se preservaron en forma de sedimentos que el rover recogió para análisis adicional. Este hallazgo es de gran importancia, ya que proporciona a los científicos un lugar concreto donde pueden continuar buscando agua e incluso rastros de vida antigua, que podría haber existido hace millones de años. Aunque hasta el momento no se ha encontrado ninguna forma de vida en Marte, este hallazgo nos acerca a desentrañar el misterio, incluso si se trata de rastros microscópicos. El siguiente paso es investigar el subsuelo marciano para recolectar más muestras y, posiblemente, encontrar más rastros de agua antigua en Marte. Otro descubrimiento sorprendente y misterioso está relacionado con la llamada puerta en la superficie de Marte. Durante la misión del rover Curiosity, se tomó una fotografía en la que se captó una pequeña abertura rectangular
en una formación rocosa, descubierta en el cráter Gale en mayo del año 2022. En la imagen, el objeto realmente parecía una entrada, lo que generó un gran interés y teorías, desde versiones sobre una civilización marciana antigua hasta especulaciones sobre una base secreta gubernamental. Sin embargo, los científicos rápidamente dieron una explicación. Se trataba de una formación geológica natural que se produjo por una grieta en las rocas. En Marte, al igual que en la Tierra, ocurren procesos sísmicos que pueden causar grietas en las formaciones rocosas. En este caso, la grieta tomó la forma de una puerta, debido a la iluminación y al ángulo en el que se tomó la fotografía. Esta entrada tenía un tamaño de solo unos 30 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho. Seguramente aquí nos gustaría ver algo dramático, como el titular: un científico encuentra algo en Marte, pero nadie le cree. Pero, lamentablemente, hay que decir que esto probablemente es imposible, aunque mucha gente intenta crear historias similares, lo cual a veces es agotador. Echen un vistazo a esta imagen. En ella se puede ver un esqueleto humano en Marte. Pero ¿cómo llegó allí si aún no hemos estado en este planeta? Esa es la pregunta que hizo la persona que presentó esta imagen. Asegura que esta foto fue tomada durante la investigación de Marte, o fue encontrada en una de las imágenes captadas por el rover. Sin embargo, la fuente no está clara, y hasta mostró la imagen al gobierno de Estados Unidos para probar su autenticidad, pero nadie le creyó. Surge de inmediato la pregunta: ¿por qué? En primer lugar, es difícil de creer, y hay razones obvias para ello. Aunque la investigación sobre la vida en Marte es un tema importante, las probabilidades de encontrar un esqueleto humano son prácticamente nulas. Recuerden que si hubiera un esqueleto humano en Marte, significaría que apareció allí hace mucho tiempo, tal vez cuando existía una sociedad marciana, antes de que el planeta fuera destruido por su propia atmósfera. Y si fuera uno de nosotros, ¿por qué no estaría en un traje espacial, sino simplemente tendido en el suelo? Además, con el paso del tiempo, bajo las condiciones extremas de Marte, esos huesos probablemente se habrían desintegrado en polvo. Así que esto no es realidad, ni lo será hasta que nosotros mismos colonicemos Marte. Como siempre, dejen sus pensamientos en los comentarios usando el hashtag tema interesante. 1. Otro notable accidente natural en Marte es el Valle Marineris, que se puede considerar como el equivalente marciano del Gran Cañón. Es un vasto sistema de cañones que se extiende por más de 4.000 kilómetros y alcanza 10 kilómetros de profundidad, significativamente más grande que el famoso Gran Cañón en Estados Unidos. Al igual que en el caso de los volcanes, la NASA y otros científicos buscan entender cómo pudieron formarse estas gigantescas estructuras. Algunos creen que es el resultado de la acción del agua, mientras que otros consideran que la causa radica en la actividad volcánica, que alteró la superficie de Marte. Comprender cómo estos procesos influyeron en la formación del paisaje puede ayudarnos a aprender más sobre la historia geológica de Marte. El Monte Olimpo es otro hallazgo impresionante en Marte que atrae la atención de los científicos. Es el volcán más grande de nuestro sistema solar, y para comprender su tamaño, podemos citar algunos datos. Su altura es mucho mayor que la del Everest, y en anchura, el Monte Olimpo es comparable a toda Francia. Esta estructura gigante es interesante no solo por su tamaño, sino también por su posible actividad. Marte tiene alrededor de una docena de grandes volcanes, y cada uno de ellos es mucho más grande que los volcanes de la Tierra. La NASA y otras organizaciones investigan cómo pudieron formarse estos supervolcanes, cuán activos están actualmente y qué consecuencias podría tener su erupción. Es interesante pensar cómo sería vivir en un planeta donde se encuentran volcanes tan poderosos y potencialmente peligrosos. Terminamos nuestro análisis hablando de una de las teorías más tempranas sobre Marte, el mito de los canales en el planeta. Esta historia se remonta al final del siglo XIX. En el año 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli anunció que había visto canales interesantes en Marte,
que podían observarse con su equipo. Sin embargo, ocurrió un error en la traducción. La palabra canales se tradujo como zanjas. Esta traducción causó furor, y pronto la gente comenzó a creer que en Marte realmente había sistemas de riego creados por seres inteligentes. Posteriormente, cuando las tecnologías se desarrollaron más y los científicos tuvieron la oportunidad de estudiar la superficie de Marte con mayor detalle, no se encontraron canales. Era solo una ilusión causada por las características de la superficie marciana. Quizás una de las imágenes más famosas y discutidas de Marte sea el rostro en Marte. Esta imagen fue tomada por el Viking 1 en el año 1976, en la región de Sidonia. En la imagen se pueden distinguir contornos que parecen características de un rostro humano. Parecen verse ojos, nariz y boca. Esta imagen provocó una gran cantidad de debates, y pronto surgieron teorías sobre la existencia de una civilización antigua marciana que dejó esta estructura. Sin embargo, los científicos explicaron que se trataba solo de una ilusión óptica causada por las condiciones de iluminación. Para verificarlo, en años posteriores se tomaron fotografías de la misma área con una resolución más alta y mostraron que el llamado rostro es simplemente una formación natural a la que la luz y la sombra le dieron una apariencia parecida a un rostro. Este es otro hallazgo extraño que sigue siendo inexplicable. En mayo del año 2022, el rover Curiosity volvió a estar en el cráter Gale y tomó una fotografía de formaciones rocosas que, a primera vista, parecen pinchos que sobresalen del suelo. Incluso, el Instituto SETI compartió esta imagen en Internet, señalando que eran rocas extremadamente inusuales. Pero, ¿qué estamos viendo realmente? Tal vez sean restos de una formación más grande que se rompió bajo la erosión marciana, y los pinchos preservados son solo partes más densas de la roca. Sea como sea, estos misteriosos pinchos son una de las formaciones rocosas más inusuales que se han descubierto en Marte. Retomando hallazgos más reales, discutimos un descubrimiento sorprendente que, aunque explicable, sigue siendo desconcertante. En el año 2004, el rover Opportunity encontró piedras con un tono azulado, que llamaron inmediatamente la atención. Estas piedras resultaron ser ricas en hierro, y por ello se las apodó arándanos marcianos. El misterio radica en cómo pudieron formarse tales piedras y por qué había tantas. Los científicos deben recordar que todo en el planeta tiene un punto de origen, incluidos los simples guijarros que en la Tierra pasamos por alto. En Marte, sin embargo, el origen de estas rocas ricas en hierro sigue siendo un enigma. Los científicos creen que tales piedras pudieron formarse en presencia de agua, lo que nos hace preguntarnos, ¿hubo alguna vez una fuente abundante de agua en Marte? Para desentrañar este misterio, la NASA y otros grupos de investigación estudian rocas similares a los arándanos marcianos en lugares de la Tierra, como los desiertos de Utah y Mongolia, donde las condiciones recuerdan a las marcianas de hace millones de años. Este estudio ayudará a los científicos a entender cómo pudieron formarse los arándanos en Marte y a crear un mapa de posibles antiguos cuerpos de agua en el planeta rojo. Pasamos a otro hallazgo inusual, que también está relacionado con ilusiones ópticas. En el año 2020, en el polo sur de Marte se tomó una foto en la que se ven claramente figuras extrañas que recuerdan a un ángel, un diablo y un enorme corazón. Estos contornos parecen como si hubieran sido esculpidos en el paisaje marciano, lo cual, naturalmente, provoca preguntas e incluso inquietud en quienes los ven por primera vez. Sin embargo, al igual que con el rostro y la pirámide, esto tiene una explicación. Como el Polo Sur está cubierto de agua congelada, allí se encuentran formaciones de hielo y concentraciones inusuales de polvo marciano y cráteres que pueden crear estas figuras. Una de estas figuras, apodada Cabeza de Ángel, probablemente se formó a partir del impacto de un meteorito que influyó en la forma de los depósitos de hielo. Este ejemplo
confirma que los procesos naturales pueden dar formas extrañas a los contornos cuando coinciden las condiciones adecuadas y la perspectiva. Marte, debido a su atmósfera poco densa, es un lugar ideal para la búsqueda de meteoritos. En la Tierra, los meteoritos a menudo se destruyen al atravesar las capas densas de la atmósfera. Pero en Marte, estos objetos pueden alcanzar la superficie prácticamente en su estado original. Uno de estos meteoritos fue encontrado por el rover Curiosity y se le dio el nombre de piedra huevo, debido a su forma redonda, que recuerda a una pelota de golf. Este meteorito está compuesto de hierro y níquel, lo que es una combinación típica de elementos para los meteoritos encontrados en nuestro sistema solar. Es probable que sea un fragmento de un asteroide más grande que se desintegró y cayó en Marte. Los científicos buscan estudiar cuánto tiempo ha estado esta piedra en la superficie para determinar cómo la erosión marciana afecta a los meteoritos. Este estudio puede ayudar a entender cómo la erosión marciana afectará a los objetos hechos por el hombre si alguna vez se colocan en la superficie del planeta. Al igual que en el ejemplo anterior, en ciertas condiciones y ángulos, en Marte se pueden encontrar contornos que recuerdan imágenes familiares. Uno de ellos es una figura que algunas personas llamaron Señor Maní, en referencia al famoso logotipo que representa a un maní antropomórfico con sombrero de copa y bastón. Aunque la figura no es una copia exacta del personaje, el parecido realmente hace sonreír. Este caso también ilustra una tendencia más amplia. Las personas a menudo ven formas familiares en objetos desconocidos, lo cual se llama pareidolia. Esto explica por qué tendemos a ver figuras de animales o cosas en las nubes o en formaciones naturales aleatorias. Aunque a veces esto nos provoca alegría o interés, este hábito lleva a veces a especulaciones exageradas, como ocurrió con la puerta y el rostro en Marte, cuando formaciones naturales comunes se convirtieron en motivo de numerosas teorías. Por supuesto, Marte recibe luz porque está iluminado por el Sol, como los demás planetas de nuestro sistema solar, pero el misterio es otro. En el año 2019, el rover Curiosity tomó una fotografía en la que se ve una mancha de luz brillante en la superficie marciana. Este objeto era especialmente extraño, ya que en Marte no hay electricidad ni prácticamente superficies reflectantes que pudieran brillar así. Entonces, ¿qué causó este destello? La respuesta resultó ser más simple. En Marte no hay una atmósfera densa, y está más expuesto a los rayos cósmicos que pueden crear tal efecto. Otra causa son los reflejos solares, que ocurren cuando los rayos del Sol iluminan un objeto desde cierto ángulo. Esto no es evidencia de vida, sino otro fenómeno a considerar al planificar futuras misiones a Marte, ya que los rayos cósmicos pueden representar un peligro para las personas y los equipos. Este es un objeto real, realmente encontrado en Marte, y realmente se parece a una dona. El rover Perseverance encontró esta piedra en el año 2023, y de inmediato surgió la pregunta: ¿cómo pudo la piedra adoptar tal forma? Muchos podrían suponer que se trata de otro caso de erosión, pero los científicos creen que es un meteorito que cayó en la superficie de Marte y se partió, formando un agujero en el centro. Fragmentos de la piedra encontrados alrededor de la dona pueden ser restos del mismo meteorito esparcidos tras el impacto. Dado que Marte no tiene una atmósfera densa, los meteoritos alcanzan la superficie prácticamente en su estado original, lo cual puede explicar las formas y daños inusuales. Esta dona es otro ejemplo de cómo las piedras pueden adoptar formas extrañas e inesperadas al caer en Marte. En el año 2016, el Mars Reconnaissance Orbiter recibió la tarea de investigar un área específica de Marte y, en el proceso, tomó una foto que generó una nueva teoría. En la imagen se observa que las dunas de arena en este lugar se alinearon en una secuencia de puntos y líneas, similar al código Morse. A simple vista se entiende por qué la gente pensó que era un mensaje. Sin embargo, la explicación resultó ser más simple. Las dunas simplemente se formaron bajo la influencia de los vientos, que interrumpieron su formación periódicamente, dejando espacios y creando puntos. Debido a esto,
vemos una alternancia de puntos y líneas cuando miramos la imagen desde cierta altura. Por supuesto, esto no es un mensaje real, pero este descubrimiento añade interés a la exploración de Marte y nos recuerda que la naturaleza puede crear patrones verdaderamente únicos. Otro extraño hallazgo es una piedra en Marte que parece tener la forma de un fémur. En el año 2016, el rover Curiosity fotografió un objeto que realmente se asemeja a un hueso. Esta imagen rápidamente se hizo popular y algunos incluso sugirieron que podría ser un fragmento de hueso de un ser vivo, lo que dio lugar a nuevas teorías sobre la vida antigua en Marte. Sin embargo, los científicos rápidamente desacreditaron esta idea, señalando que la forma del objeto es simplemente el resultado de la erosión. Este es otro caso en el que los procesos naturales crean rocas que se asemejan a algo familiar para nosotros, y nos recuerda que no debemos sacar conclusiones precipitadas sobre los hallazgos en otro planeta. Por supuesto, la imposibilidad de investigar físicamente el objeto crea ciertas limitaciones, pero hasta el momento no tenemos motivos para suponer que realmente se trate de un hueso. Aquí tenemos otro caso en el que un simple objeto en Marte podría interpretarse erróneamente como prueba de extraterrestres, si no se conoce su verdadera naturaleza. En una imagen tomada en la superficie del planeta, se observa algo que parece un panel metálico, lo que podría sugerir estructuras extraterrestres. En realidad, se trata del panel de protección del rover Perseverance. Inicialmente, estaba unido al rover para proteger el sistema de toma de muestras, pero cuando llegó el momento de retirarlo para una investigación más minuciosa, el equipo de la NASA lo dejó en la superficie de Marte. Este caso confirma que a veces las cosas comunes pueden parecer sorprendentes e incluso alienígenas si no se conoce el contexto. Este hallazgo en Marte también causó interés por su forma divertida, que se distingue claramente. Este objeto es conocido como el cráter sonriente y fue descubierto por el Viking 1 en los años 70. En este cráter se pueden ver rasgos que recuerdan a una cara sonriente con ojos y boca, gracias a la forma del cráter y a las características del relieve. Esta imagen realmente hace sonreír, y no es sorprendente que el cráter haya recibido este nombre. Si la fotografía se hubiera tomado desde otro ángulo o desde otra altura, quizá ni siquiera habríamos notado esta cara. Pero la posición de la cámara hizo famosa su sonrisa. De cerca, por supuesto, se pueden distinguir los elementos que componen esta cara y comprender que es solo una formación natural. Sin embargo, en este formato, el cráter sonríe a los observadores de Marte y nos recuerda que la naturaleza puede sorprendernos con sus formas inesperadas. En Tailandia, se capturó un pez inusual con cara humana. Un pez pálido con labios grandes y ojos azules saltones fue atrapado por el pescador Pracheron Shakul. El pez pesaba 6 libras y medía 17 pulgadas de largo. Shakul, al regresar a la orilla, descubrió que el pez estaba muerto y dijo que casi tiró su captura de vuelta al agua cuando vio esta criatura aterradora. El cuerpo del pez era más corto de lo que debería ser, y sus grandes labios parecían humanos, pero sin dientes. Nadie en el pueblo pudo identificar esta extraña criatura, ni siquiera los ancianos. Shakul entregó el pez al Centro Local de Vida Silvestre, temiendo que le trajera mala suerte. Después de que su número alcanzara el nivel mínimo en el año 2010, los tigres comenzaron a regresar. Por primera vez en 4 años, las cámaras trampa en un bosque del oeste de Tailandia captaron imágenes de tigres en esta región. Según los especialistas en conservación de la naturaleza, este descubrimiento da esperanzas para los esfuerzos de conservación de la especie en el sudeste asiático. El tigre indochino es una subespecie del tigre Panthera tigris que se encuentra en el sudeste de Asia, particularmente en Myanmar, Tailandia y Laos. Desde el año 2008 está incluido en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción, ya que su población se ha reducido drásticamente y se encuentra cerca de un nivel crítico. En el año 2011, la población se estimaba en 342 individuos, con 85 en Myanmar y 20 en Vietnam. La mayor población se registró en Tailandia, con un número que oscilaba entre 189 y 252 individuos entre los años 2009 y 2014. Recientemente,
Videos mostraron a 3 machos deambulando por el bosque nocturno, uno de los cuales miró directamente a una de las cámaras. Recientemente, arqueólogos tailandeses descubrieron un esqueleto de ballena parcialmente fosilizado y completamente conservado en la parte occidental de Bangkok, con una antigüedad de más de 5.000 años. El esqueleto de 12 metros y medio de largo fue encontrado a principios de noviembre por un ciclista que notó las enormes vértebras sobresaliendo del suelo, a 12 kilómetros del mar. Las excavaciones duraron casi un mes, y los investigadores creen que es el único hallazgo de este tipo en Asia. Los últimos descubrimientos fueron el hombro derecho y la aleta, y hasta ahora se han encontrado 36 fragmentos de la columna vertebral. El equipo está trabajando en la restauración del cráneo y en el sellado de las grietas antes de trasladarlo al laboratorio para su limpieza y conservación. El sexo de la ballena es desconocido, y para determinar con precisión la antigüedad del esqueleto se requerirá un análisis de radiocarbono. Según el científico Marcus Choi, de la Universidad Nacional de Singapur, hay muy pocos restos subfósiles de ballenas en Asia, y aún menos en tan buen estado de conservación. Choi también destacó que en los últimos 10.000 años han ocurrido muchos eventos interesantes en el Golfo de Tailandia, incluyendo un aumento significativo del nivel del mar y actividad tectónica. Los arqueólogos afirman haber descubierto un esqueleto gigante en una cueva cerca de Krabi, Tailandia, que pudo haber sido asesinado por una serpiente con cuernos. Los científicos declaran haber encontrado un antiguo esqueleto enorme, así como los huesos de una serpiente gigante. Es un hallazgo asombroso, y si resulta ser cierto, sería prueba de que los gigantes realmente existieron en la Tierra. Esto también confirmaría los antiguos mitos sobre los nagas. Sin embargo, otros creen que se trata simplemente de una obra del talentoso artista local Tu Wei Chang, quien se especializa en crear instalaciones arqueológicas falsas. Esta instalación se inspiró en la mitología asiática, especialmente en las leyendas de los nagas. Se cree que el gigante se transformó en humano y que los nagas convirtieron a otro hombre en gigante. Ambos se enamoraron de una princesa que vivía en esta ciudad y lucharon hasta la muerte. Se dice que los gigantes se convirtieron en montañas a ambos lados del río Krabi. Los nagas, conocidos como hombres serpiente, son mencionados en la mitología india. Estas extrañas criaturas, según la leyenda, viven en Patala y Bhogavati, ciudades subterráneas habitadas por serpientes. Un grupo de turistas quedó impactado al ver en la costa de una de las islas de Tailandia una familia de monos que parecían Ewoks tocando música. Algunas de las criaturas se movían en aguas poco profundas, mientras que otras estaban sentadas en las rocas, recordando a los pequeños seres rojizos de Star Wars. Los turistas, escondidos detrás de las rocas, observaron a las extrañas criaturas mientras pasaban en bote. A pesar de su apariencia inusual, estos monos en realidad resultaron ser actores de teatro, y la música la proporcionó un grupo de artistas liderados por Tory Rains, un cantante itinerante que creó este espectáculo inusual junto con una compañía teatral de Tailandia. Según un testigo, Hamail Kawacha, quien grabó el video, remábamos alrededor de la bahía de Railay en Tailandia. Giramos en una cueva y nos encontramos con el espectáculo más extraño y surrealista que jamás he visto. Criaturas parecidas a Ewoks, realizando algún tipo de ritual en el agua. Duró unos 30 minutos. ¿Qué fue todo eso? La conocida operación de rescate en la provincia de Chiang Rai, en Tailandia, en junio y julio del año 2018, salvó las vidas de los miembros de un equipo de fútbol juvenil que quedaron atrapados en una cueva tras un entrenamiento el 23 de junio. Los 12 miembros del equipo, de edades entre 11 y 16 años, y su entrenador de 25 años, entraron en la cueva cuando empezó una fuerte lluvia que parcialmente inundó la cueva y bloqueó la salida. La subida del nivel del agua y las fuertes corrientes dificultaron la búsqueda del grupo, y durante más de una semana no se pudo establecer contacto con ellos. La operación de rescate se expandió rápidamente debido al interés público y la participación de equipos internacionales de rescate. Los buzos británicos John Bolanthen y Richard Stanton encontraron al grupo con vida en un saliente elevado, a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva, el 2 de julio, tras abrirse paso por estrechos pasadizos y agua turbia. Lamentablemente, durante la operación de rescate, falleció Saman Kunan, un exmarine tailandés de 37 años, quien murió por asfixia, y otro rescatador, Beirat Pakbara, quien falleció por una infección en la sangre en diciembre del año 2019.
Los agricultores locales cultivan maíz y tapioca en los suelos cercanos a Banfontin, en el centro de Tailandia, donde la tierra está cubierta por una fina capa de arena rojiza. Sin embargo, hace más de 113 millones de años, esta área era una antigua llanura inundable, donde deambulaba un temible dinosaurio con dientes parecidos a los de un tiburón. Los huesos de este monstruo de 25 metros son los últimos en una larga serie de grandes descubrimientos paleontológicos en esta zona, que ayudan a comprender mejor cómo los enormes dinosaurios carnívoros se movían en el mundo antiguo. Otro grupo de grandes dinosaurios carnívoros dominó decenas de millones de años antes de la aparición de los gigantes, como el Tyrannosaurus rex. Estos dinosaurios, conocidos como alosáuridos, formaban parte del grupo de depredadores carcharodontosaurios. Los carcharodontosaurios se encontraron en todo el mundo a principios del período Cretácico, como lo confirman los descubrimientos. En ese momento, varias otras familias de dinosaurios, incluidos los alosauroideos, también ampliaban sus rangos. América del Norte estaba conectada con Europa y Asia, lo que permitía a los dinosaurios de estos tres continentes encontrarse e interactuar entre sí. Después de que un pescador pobre encontrara una rara perla melonaranja, valorada en $300,000, en una playa de Tailandia, estuvo a punto de alcanzar una gran fortuna. El 27 de enero del año 2021, Hatachai Nyomideka, un pescador de 37 años, recogía conchas con su familia en la provincia de Nakhon Si Thammarat, cuando encontraron el raro hallazgo. Hatachai notó una boya que había sido arrastrada a la orilla y estaba cubierta de conchas, incluidas 3 grandes conchas de caracol que su hermano llevó a casa. Cuando limpiaban las conchas, su padre encontró una perla del tamaño de una moneda. Hatachai contó que, unos días antes, tuvo un sueño extraño en el que un anciano con bigotes largos le decía que fuera a la playa para recibir un regalo. El pescador está convencido de que fue este sueño lo que lo llevó a la perla, que cree que cambiará su destino. En el año 2019, una enorme cobra de 13 pies, aproximadamente 4 metros, fue rescatada de una alcantarilla en el sur de Tailandia. La operación duró 1 hora entera. Un hombre empujaba a la serpiente venenosa más larga del mundo por un oscuro y estrecho tubo de la alcantarilla, como se muestra en el video de la operación de rescate. La cobra se retorcía en el agua, tratando de meterse nuevamente en el tubo, pero fue sacada varias veces por la cola. Se informa que el guardia del complejo residencial donde se encontró la serpiente fue el primero en llamar a los rescatistas. La cobra real es una serpiente venenosa gigante que habita en las selvas de India y el sudeste asiático. Es la serpiente venenosa más grande del planeta. En la mitología india, de Sri Lanka y birmana, la cobra real es un símbolo importante. Por ejemplo, los miembros del clan Pakoku en Myanmar se tatúan el cuerpo con tinta que contiene veneno de cobra como inmunoprofilaxis. Sin embargo, no existen pruebas científicas que demuestren la efectividad de esta práctica. La cobra real está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural y la caza furtiva, ya que se utiliza para preparar alimentos y en la medicina tradicional china. Kaneka Premkai y su pequeño equipo de arqueólogos investigaron el Parque Nacional Sam Roi Yot, ubicado a 4 horas al suroeste de Bangkok, durante varios meses. Revisaron más de 40 cuevas, pero no encontraron ningún rastro de pinturas rupestres hasta que dieron con una de las cuevas. Al principio, los dibujos estaban ocultos en las paredes negras de la cueva, pero fueron descubiertos tras una inspección minuciosa, utilizando una aplicación para smartphones que mejoró la visibilidad de las pinturas. Kaneka estima que las imágenes tienen entre 2.000 y 3.000 años. En Tailandia, se han descubierto otros objetos antiguos, como templos y ciudades, incluidas las ruinas de la antigua ciudad de Ayutthaya y el norte de Chiang Mai. Sin embargo, debido a la difícil accesibilidad de los lugares, la búsqueda de pinturas rupestres es complicada para el Departamento de Bellas Artes de Tailandia, que también sufre de escasez de personal. Muchos arqueólogos se concentran principalmente en la conservación de los objetos ya encontrados, lo que consume mucho tiempo. Un monasterio budista en Tailandia se vio envuelto en un escándalo relacionado con el tráfico de animales salvajes y su maltrato, después de que en el año 2016 se encontraran 40 crías de tigre en una cámara frigorífica. La policía y representantes de organizaciones de conservación de la naturaleza iniciaron una operación para retirar todos los tigres vivos del templo.
Los 40 cachorros de tigre fueron colocados en el suelo y fotografiados. Este popular sitio turístico en la provincia de Kanchanaburi fue cerrado temporalmente. El Museo Nacional de Ciencias de Tailandia informó sobre el descubrimiento de 5 nuevas especies de hormigas en el sudeste asiático. 2 de ellas fueron encontradas en las provincias de Tak y Nakhon Si Thammarat, en Tailandia, y las otras 3 en la isla malaya de Borneo. Estas nuevas especies fueron nombradas en honor a los científicos que las descubrieron: Sicha Chalat Tanyaki Yaetrong y Sicha reticularis Yaetrong. Estos nombres, por supuesto, son bastante difíciles de pronunciar, pero su descubrimiento destaca la importancia de investigar la biodiversidad de la región y evaluar el estado de sus ecosistemas. Según el presidente del Museo Nacional de Ciencias, Rauen Rawi Wang, su objetivo no solo es estudiar la biodiversidad, sino también monitorear el estado de salud de los ecosistemas locales. En enero del año 2020, el investigador Bang Orn Changlam también descubrió 2 nuevas especies de caracoles, incluido un microcaracol con una estructura de caparazón reticulado. Hasta febrero del año 2021, el aborto estaba estrictamente prohibido en Tailandia. Esto llevó a muchos abortos ilegales, lo que aumentó considerablemente el riesgo para la vida de las mujeres. Uno de los ejemplos ocurrió en el año 2010, cuando las autoridades tailandesas encontraron los restos de 2.000 fetos abortados, ilegalmente, en un templo budista en Bangkok. Los cuerpos fueron encontrados en 3 morgues del templo, envueltos en bolsas de plástico. Tras este descubrimiento, el Ministerio de Salud de Tailandia inició redadas a gran escala en clínicas ilegales. Se estima que alrededor de 80.000 embarazos en Tailandia terminan en abortos ilegales cada año. Esta campaña agravó aún más el problema hasta que en el año 2021 se aprobaron nuevas leyes. Al momento del hallazgo de los restos, 2 empleados del templo fueron detenidos. Ellos declararon que solían deshacerse de los cuerpos mezclándolos con los restos de otras personas que eran cremadas. Sin embargo, los hornos se averiaron y la cantidad de cuerpos en los depósitos aumentó mientras se llevaban a cabo las reparaciones. En los templos budistas de Tailandia no solo se realizan cremaciones, sino que también se almacenan cuerpos en cámaras refrigeradas especiales. Si los cocodrilos te parecen aterradores, mira a este mutante que, aunque nació como búfalo, tiene piel escamosa y un cráneo que recuerda a la cabeza de un cocodrilo. La extraña apariencia de esta criatura causó asombro y preocupación entre los habitantes de una aldea tailandesa. Una multitud se reunió para ver a esta extraña criatura, que yacía sobre una mesa rodeada de velas, con su piel escamosa y cabeza de cocodrilo. La criatura nació en Sisaket, y según las noticias tailandesas, los habitantes del pueblo acudieron a rendirle culto con la esperanza de ganar en la lotería local. Biológicamente, los híbridos son el resultado del cruce de 2 especies o géneros diferentes de organismos. Normalmente, existen barreras significativas entre búfalos y cocodrilos para la hibridación, como diferencias genéticas, periodos de fertilidad y otros obstáculos fisiológicos. Sin embargo, como se dice en Parque Jurásico, la naturaleza encuentra un camino. Un extraño árbol en Tailandia parece dar frutos en forma de mujer joven, lo que ha desconcertado a Internet. Muchos admiran la forma de los frutos verdes, aunque algunos dudan de la autenticidad del video. Según la mitología budista, el árbol Narifón crece en el legendario bosque Himaphan y da frutos en forma de deidades femeninas. La leyenda cuenta que el dios budista Indra creó 12 de estos árboles para proteger a su esposa de seres malvados que merodeaban por el bosque. Los demonios volvían a casa con estos frutos, creyendo que eran mujeres, y al tener contacto con ellos, perdían sus poderes durante 4 meses. Gracias por ver este video. Si te han gustado las historias, haznoslo saber. Suscríbete al canal y recibe notificaciones de nuevos videos pulsando la campana. ¿Cuál de los episodios te intrigó más? Si piensas que nos hemos olvidado de algo, no dudes en compartirlo. Y también mira nuestros otros videos interesantes.